hermanos de Estados Unidos, de Centroamérica. Así que gracias a Dios por todo esto. Muy bien, mis hermanos, pues ustedes saben que siempre en la primera parte los dejo a ustedes en compañía de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos en su espacio Haciendo un Puente con la Historia. Gracias, hermano Ramos. Muy buenos días a cada uno de ustedes que en esta mañana está con nosotros. Bienvenido a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Ya muy cerca de cumplir 18 años de transmisión en vivo, que verdaderamente alegra nuestras vidas y, como dice alguien, recordar es vivir. Claro que sí recordamos tantos momentos tan únicos y que en todo hemos sido bendecidos. Bendecidos por aquel que nos ha amado con un amor único y verdadero, que es el amor ágape, un amor que es limpio, que es transparente y que a eso podemos nosotros ponerle música y letra en todo el acontecer de nuestra vida diaria. Así que queremos que este espacio sea un espacio de gran bendición para su vida, donde podamos reflexionar esa obra maravillosa que Jesucristo ha hecho a favor de todos los hombres por todos los milenios. Usted y yo somos bendecidos porque tenemos Padre en los cielos. Y antes de iniciar solamente quiero recordar los teléfonos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, para todos aquellos que nos escuchan vía internet o que escuchan las repeticiones de estos programas. Y quiero decirles que gracias, que siempre le decimos al Señor, Señor, bendice a tus hijos, bendice nuestra vida, porque hablar de Jesús es lo mejor que puede suceder a todos los que creemos en Él. Así que las líneas son el 8-377-9573, 8-377-9573 y el 8-379-8839. También del interior de la República, la A sin costo, usted puede llamar al 01800-122-7336, 01800-122-7336. También está a su disposición el teléfono de nuestra iglesia, que es el 8-379-9060. Una vez más, 8-379-9060. También queremos recordarle que usted nos puede escuchar por YouTube en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo. Nuevamente en YouTube, canal Tendencias de Nuestro Tiempo. Y el día de hoy voy a dar un teléfono, el cual usted puede enviar un mensaje o bien solicitar apoyo de oración. Queremos que a través de estos medios de comunicación tener mayor cobertura para poder ser uno en Cristo. La Escritura dice que somos un cuerpo, y si alguna parte de nuestro cuerpo se duele, entonces tenemos que unirnos los unos con los otros para pedirle al Padre que esa parte del cuerpo, que ese hermano que tiene necesidad, que tiene problemas, que está bajo condiciones difíciles de la vida, el Señor sea con él. Dice la Escritura que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Y queremos darle este teléfono de contacto, que usted puede enviarnos algún mensaje, o bien por WhatsApp usted puede enviarnos su petición, su necesidad, y la línea es el 81 83 09 81 54. Nuevamente, 81 83 09 81 54. Puede enviarnos su mensaje y nosotros aquí estaremos transmitiendo su necesidad para juntos orar los unos por los otros. Y también recordarle que a las 8:30 de la mañana, 9 y 9:30, estaremos haciendo un corte por cuestión de gobernación para que usted nos apoye y continúe con nosotros de 8 a 10
de la mañana. Y muy bien, voy a iniciar esta primer sección, que es haciendo un puente con la historia. Y créalo que para mí cada semana es un reto de ser muy excelente en el mensaje de la palabra de Dios, como seleccionar el canto que voy a transmitir, porque el canto expresa tantas verdades, expresa un contenido bíblico, la fe cantada, la escritura a través de las vivencias de los hombres y de las mujeres que hemos conocido al Señor Jesucristo como ese Salvador personal. Y este canto lleva por título Fue por amor. Y precisamente yo quisiera basar mi reflexión en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, basado en el capítulo 4 de los versos 25 al 32, que es precisamente el nuevo hombre. Y dice estos versos que realmente son una bendición, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Realmente que estos pasajes hacen en nosotros lo que es la nueva vida en Cristo, el nuevo hombre. Y el apóstol Pablo, precisamente en esta carta a los Efesios, en el capítulo 4, habla de dos maneras de andar, o bien dos maneras de vivir. Uno, el andar digno, y otro es como los demás gentiles o el viejo hombre. Y hace algo que podremos decirlo algo estratégico, los pone uno frente al otro, al viejo hombre y al nuevo hombre. El primero, que es el viejo hombre, este hombre está viciado, ¿sí? Es su manera de vivir en el error y en el engaño. Él cree que está bien. Este viejo hombre está viciado, pero bien podemos llamar como engaño el engaño del mundo. Ese viejo hombre se nos ha dicho que fue crucificado. Es decir, sí, pero dejó historia de cómo vivía y de cómo era. Y el otro, el nuevo hombre en Cristo, que en nada tiene que ver con lo que hacía el viejo hombre, a este nuevo hombre. El apóstol dice dos cosas. Primero, que se vestía del nuevo hombre, y la otra, según el verso 24, que al nuevo hombre hay que vestirlo conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Estos versos, de los versos 25 al 32 que ya hemos leído, el apóstol Pablo hace un perfil, ¿sí? El perfil de los rasgos del nuevo hombre.
Y precisamente dice a los hermanos, dejen de mentir. Ahora hablen con verdad. Y verdaderamente que estas palabras llegan y calan en el alma. El apóstol diciendo, dejen de mentir, y ahora, a partir de que es un nuevo hombre, hable con verdad. ¿Por qué? Porque lo que es de Cristo se ve y se nota. Y puedo decir, hay cristianos que les gusta mentir, a cristianos que ya no les gusta mentir. ¿Sí? Si hay cristianos mentirosos. Y bueno, somos testigos de cómo el apóstol exhorta a los cristianos a no andar como los que no sabían vivir a la manera de Dios. Ahora les dice, hay que vivir como el nuevo hombre, el que es nacido de Dios. Y me parece importante ver esta estrategia o esta manera entre la antigua manera de vivir y la nueva manera de vivir que interpone a Jesucristo. Pues dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Quiere decir que nuestro modelo ideal es Cristo, nuestro Señor. Qué comprometedoras palabras, pero ¿cómo lo dice en el verso 25? Por lo cual, dejada la mentira. Es una exhortación y dice ahora, hablad verdad. Exige que se aleje, por lo cual exige que lo que fueron ahora ya no lo son, que se acerquen más. Él exige que se acerquen más a lo que es verdadero, a lo que son ahora unas nuevas criaturas en Cristo. Porque eso es lo que somos. Pero ¿a dónde quiere llegar el apóstol? A los creyentes, y les diría, lo más lejos posible de la vida que antes llevaban. Aléjense, no sean como ese viejo hombre, ahora somos una nueva criatura en Cristo. Y les dice por lo cual, es decir, la nueva vida que ha descrito en el verso 20 al 24, pues dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ¿sí?, que está viciado conforme a los deseos del engaño, y renovaos en el espíritu de nuestro entendimiento, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Que es una manera para llevarnos a una serie de mandamientos, ¿sí? Mandamientos que tienen la intención de resaltar y poner muy en alto, lo más alto que se pueda, los rasgos de ese nuevo hombre en Cristo Jesús. Sí, pero frente a los rasgos del viejo hombre, ese viejo hombre que era conforme a la vanidad de lo que es el pensamiento gentil. ¿Por qué? Porque el gentil o el viejo hombre miente. Miente porque es una manera de ser en él, producto de milenios sin Dios, basados en el engaño, en la mentira. Un creyente puede caer en la mentira como caer en cualquier otro pecado.
Pero si mentir es un hábito de esos continuos en la vida, carece de toda base bíblica para creer que su vida cristiana es una vida eficaz. Pero vamos al aspecto histórico, ¿sí? Y es que todo el quehacer del mundo gentil está gobernado por la mentira. ¿Sabe desde cuándo? Desde el día en que Satanás habló con Eva y le dijo que comiera de todos los árboles, que no era malo, y le aseguró una mejor calidad de vida. Y le dice que si comía de lo que Dios había prohibido, allí le mintió y le dijo: seréis como dioses. Él, porque Satanás es el padre de mentiras. ¿No dice la Escritura que él vino para matar, hurtar y para destruir? Y le mintió a Eva y le dijo: seréis como dioses. Y le creyeron y el mundo cayó en una mentira social. Y el mentir juega un papel importante en la sociedad. Pues todo empezó con una mentira. Y hay tanta mentira en el mundo, en los hombres, en los niños, en los ancianos, que esto ha llevado a una destrucción en la vida social. Y precisamente cuando se basa en la mentira, dejaría de ser entonces, el apóstol dice, entonces la mentira es ese mal que el mundo llama como necesario para lograr algo de paz en la tierra. Muchos logran muchos beneficios en la mentira, pero el apóstol nos exhorta, y estos dos grandes sistemas, el de la verdad y la mentira, yo digo, ¿acaso se justificará el creyente que miente con esa estructura milenial de mentir? El apóstol manda, dice, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Cuánta verdad hay en estas palabras? El viejo hombre era un mentiroso. El viejo hombre hacía esto diario porque estaba fuera de la cobertura del Dios nuestro. Pero el nuevo hombre, el apóstol le dice, tiene que vivir como vive un hombre o una mujer en Cristo. ¿Es posible hablar verdad en todo? Podríamos decir. Si no fuera posible, ¿para qué el mandamiento? Y entonces, ahora podemos decir, un hombre renovado, ahora hablando la verdad, de mentiroso a verdadero. Por eso el apóstol hace hincapié y contraste frente a la mentira, la verdad. Pero por supuesto la verdad que está en la persona de Cristo, porque es en Él en quien se ha dado ese nuevo hombre. ¿Ve? Porque el creyente y el mundo hay una gran incompatibilidad. No es compatible la mentira con la verdad. El nuevo hombre es diferente. El nuevo hombre habla con la verdad. Y el Señor dirá, este está verdaderamente en Cristo. Porque el hombre que miente siempre vivirá en angustia y en temor de ser sorprendido en la mentira que ha dicho tantas veces. Ese hombre vive angustiado de no ser descubierto. Y el apóstol dice nuevamente, de mentiroso a verdadero. ¿Y cómo podemos cambiar?
El apóstol exhorta y nos dice que en Cristo hay un nuevo hombre. Hay una nueva mujer, hay una nueva criatura, porque hay una nueva vida en Cristo. Y los creyentes no pueden amar la mentira. Los creyentes no pueden amar al mundo. El creyente se tiene que despojar de todo lo que él hacía, lo que hacía el viejo hombre, porque ha sido crucificado. ¿Sí? Ese nuevo hombre ahora tiene una vestimenta espiritual, tiene a Cristo mismo en su vida. No hay compatibilidad mutua entre la mentira y la verdad, entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y manda, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Y en qué momento yo tengo que dejar la mentira? En el momento que he nacido de nuevo. En el momento que le he dicho al Señor que cambie mi manera de vivir. El viejo hombre dirá que eso no es bueno, que no es bueno decir siempre la verdad, que hay ocasiones cuando es mejor mentir. Y muchos dicen, es que dije una mentirita pequeña. Pero ante Dios las pequeñas y las grandes es lo mismo, es mentira. Y quizá ahora usted mismo diga, bueno, eso es cierto. Y se justificará diciendo, imagine todo lo que causaría yo si digo la verdad. Grandes conflictos, grandes problemas. Sí, pero el apóstol nos incita y nos dice, ahora que usted es un nuevo hombre, hable con verdad. Y entonces, tiene mucha razón. Podemos decir que entonces haremos con eso de hablar con la verdad, o bien que haremos con eso de decir la verdad. El apóstol diría, sí hay una salida para no tener que mentir. No hay que hacer cosas que nos obliguen a mentir. ¿Sí? ¿Me ha escuchado? No hay que hacer cosas que nos obliguen a mentir. ¿Acaso no está escrito allí en Efesios capítulo 4, verso 27, no dejéis lugar al diablo? Porque él es el autor de la mentira. Y bien, en Apocalipsis 21:8 dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Se da cuenta? Allí es el lugar donde todos los mentirosos vivirán por la eternidad. Y el término es terrible, pues dice con toda claridad todos los mentirosos. El apóstol nos dice, miren lo que va a suceder. Y el término es numérico, no habla solo de cierta cantidad de mentiras, sino de cualquier forma de mentira. Hay creyentes que mienten, y mienten mucho. Y los mentirosos, dice su palabra, no heredarán el reino de Dios. Y me refiero a mentir como una manera de ser, pues esto se ha hecho un hábito, una costumbre en la persona, una forma de vivir. Y el verso 22 dice que dejéis cuanto a la manera pasada de vivir. Quiere decir que tengo que abandonar esta forma de ser. Claro que sí. Y en el verso 25 el apóstol habla primero de algo que se deja de mentir, y algo que se empieza a hacer. ¿Y qué es ese empezar a hacer? Es empezar a hablar con verdad. ¿Sí? Dejo de ser mentiroso para empezar a hablar con verdad. Entonces, mentir, dice el apóstol Pablo, dejar la mentira.
que se refiere a dejar toda forma de mentir. Hay que cancelar todas. Así que primero, después de ese algo que se deja, hay ese algo que se empieza a hacer. Hablar con verdad. Y es como si dijere a los creyentes de todos los tiempos: no practique, mi hermano, mi hermana, no practique ninguna forma de mentira. Y ninguna es ninguna. Ni mentiras chicas, ni mentiras grandes, ni esas mentiras piadosas. ¡Ay, cómo nos gusta acomodar las cosas! Ninguna forma de mentira. Luego, mentir es una práctica común en los creyentes de Éfeso. Debió ser, pues el apóstol les exhorta y les exige que dejen de mentir. Entonces, puedo preguntar que los creyentes, sí, los creyentes de hoy, practican la mentira o diversas formas de mentir que a veces no parecen mentira. Pero, ¿será esto posible? Claro que sí. Si al creyente le parece que lo que dice no es una mentira, aunque lo sea, ¿será un error de criterio? Y si así fuera, deberá asegurarse que lo que dice no es algo que parece verdad, sino que es la verdad. Pero eso obliga al creyente a ser un medido al hablar. Por eso nuestra palabra siempre tiene que ser una palabra de bondad, para que no tenga que justificarse diciendo: es que cuando menos lo pensé, ¡ay, ya lo dije! En todos los tiempos siempre ha habido mentirosos. Y por los años 60 después de Cristo, a Éfeso, a ellos el apóstol les está diciendo en realidad que cómo se parecían al viejo hombre. Algo así, ustedes son mentirosos. Y si eso era muy común, dice los versos: por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Y en hebreo la palabra dejar significa arrancar, significa echar fuera, ¿sí? Fuera de ese viejo hombre. Y ahora somos nuevos. Eche fuera y arranque eso de raíz, a que quite la mentira de su corazón, que es allí donde se elaboran las intenciones. Quítela de sus labios. Sea prudente y sabio para hablar, porque es grande la ruina que se hace cuando se causa mucho daño con la mentira. Se causa daños en los hogares, en la sociedad, en el mundo entero. Y mentir es mucho más que decir una falsedad de manera directa. Pero también exagerar las cosas es una forma más de mentir. ¿Y qué es exagerar? Es agregar algo falso a lo que es verdadero. Pero el apóstol nos dirá: entonces cuando a alguien se convierte al Señor, sale del dominio de la mentira, sale del dominio de su señorío, y entonces en Cristo entra el dominio de la verdad y no puede tomar las ropas del viejo hombre para vivir al nuevo hombre. Cuando usted dice algo que es verdad, ha de haber en usted una gran bondad, una gran bendición para aquellos que le escuchan. Por eso, cuando el hombre se arrepiente, Dios ha dicho que demanda a todos los hombres que se arrepientan en todos los lugares de la tierra. ¿Por qué?
porque es una obligación universal y es la razón por qué Dios, Él es soberano en toda la tierra. Dios es el mismo en todas partes y su señorío alcanza a todas las naciones. Y ese señorío es justicia que demanda a todos los hombres. Por eso dice que sin arrepentimiento los que se dicen ser buenos perecerán igual que los que son malos, igual a los que son mentirosos, porque Dios ha hecho del arrepentimiento el único medio para recibir perdón de pecados. ¿Sí? Pero eso no cambia la validez del reclamo de Dios que exige que todos los hombres se arrepientan, de tal manera que cobra tal importancia arrepentirse. Y el evangelista Marcos lo llama principio del Evangelio de Jesucristo. Es decir, que el hombre tiene que arrepentirse y Dios ha hecho de eso el requisito fundamental para tener acceso a la vida eterna. Cada hombre tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo. Y si usted es un mentiroso, si usted es un hombre de falsedad, un hombre de mentira, es urgente que venga Cristo. Pues la salvación del hombre se ha arrepentido y entonces es un hecho notorio, contundente, pues la salvación se nota, la salvación es instantánea, es un milagro que cambia a ese ser moral. El arrepentimiento es la obra que hace posible que tenga usted una verdadera vida cristiana. Un mentiroso no puede cambiar si no le pide perdón a Dios y le pide que le ayude. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 21, dice: el arrepentimiento es hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Es por causa de creer en Jesucristo que murió por sus pecados y que se tiene la fe en la persona de Jesucristo. Lo dice a los Corintios en el capítulo 7, verso 10. Dice que el arrepentimiento, según Dios, obra dolor para vida, para salvación. Por eso el arrepentimiento evangélico consiste en la conciencia de saber que hemos pecado contra Dios y que no hemos correspondido a ese amor del crucificado. Y en el libro de los Hechos encontramos que en el día del Pentecostés, el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y un pecado tan latente es la mentira. Y el autor de este canto dice unas palabras de gran verdad: estaba yo angustiado, sentía soledad y veía mis problemas y no encontraba solución. Porque un mentiroso, un hombre que anda en la falsedad y en el pecado, no puede encontrar solución más que en Cristo Jesús. Pero alguien vino y me dijo con cariño: yo te vengo a decir, fue el amor de Dios que me salvó. Yo no sabía dónde ir. Jesús me enseñó que mi corazón cambió. Jesús me transformó. Y es lo que hemos hablado, la nueva vida en Cristo, el nuevo hombre, que fue el amor de Dios que me salvó. Y al venir a un hombre, o más bien al ver venir a un hombre, entonces me acordé de aquel rostro triste que un día ayudé. Me sentí emocionado y con ganas de llorar al ver al hombre que yo ayudé,
Dios lo ha enviado hoy por mí. Quiere decir que Dios puede cambiar y transformar a cualquier hombre bajo cualquier condición de vida que tenga. No importa que sea un mentiroso, un asesino, que sea un hurtador. No importa, Cristo Jesús transforma y lo hace una nueva criatura. Y dice el canto, fue el amor de Dios que me salvó. Yo no sabía dónde ir, Jesús me enseñó y mi corazón cambió. Jesús me transformó y fue el amor de Dios que me salvó. Y termina diciendo, un día un hombre vino aquí, haciendo referencia a la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Murió en mi lugar. Si yo quisiera su poder, necesito su amor, sí, su amor. Y termina diciendo, fue el amor de Dios que me salvó. Yo no sabía dónde ir. Y quizá usted que me escucha no sabe a dónde ir. Y yo le digo, vaya Jesús. Pues Jesús me enseñó y mi corazón cambió. Jesús me transformó. Fue el amor de Dios. El amor de Dios, sí, fue el amor de Dios que me salvó. Y yo le digo a usted este día, Dios puede cambiar. Aún hay tiempo, Él puede cambiar su vida. Y yo le digo a usted, ¿quiere que Jesús la cambie? ¿Quiere que quite de sus palabras tanta mentira? ¿Quiere que limpie sus manos? ¿Quiere que limpie su corazón, su entendimiento, sus pensamientos? Porque Él cuando transforma la vida de los hombres, quita todo pecado. Y yo le digo, fue por su amor, el amor de Dios que nos transformó y nos hizo un nuevo hombre, un hombre nuevo. Yo le invito para que usted nos llame al 8377-9573 y al 8379-8839 y disfrute este canto, fue por amor. Estaba yo angustiado, sentía soledad, veía mis problemas, no encontraba solución. Alguien vino y me dijo, no lo pude conocer. Me dijo con cariño, hoy te vengo a decir. Fue el amor de Dios que me salvó. Yo no sabía dónde ir, Jesús me enseñó. En mi corazón cambió, Jesús me transformó. Fue el amor de Dios que me salvó. Al ver venir a un hombre, entonces me acordé de aquel rostro triste que un día ayudé. Me sentí emocionado y con ganas de llorar al ver el hombre que yo ayudé. Dios lo ha enviado hoy por mí. Fue el amor de Dios
Jesús me enseñó, en mi corazón cambió, Jesús me transformó, fue el amor de Dios que me salvó. Un día un hombre vino aquí, murió en mi lugar. Si yo quisiera su poder, necesito su amor, su amor. Fue el amor de Dios que me salvó. Yo no sabía dónde ir, Jesús me enseñó. En mi corazón cambió, Jesús me transformó. Fue el amor de Dios, el amor de Dios, fue el amor de Dios que me salvó. Gracias a Dios. Verdaderamente, ¿a dónde se puede ir, hermano Ramos? ¿A quién se puede acudir para que nos ayude? Solamente Jesús. Jesús que transforma y cambia los pensamientos, las intenciones que hay en el corazón, allí donde se reflexiona, allí cuando está usted en soledad y puede hacer un balance de su vida y ver qué tan bueno o qué tan malo, qué tan cosas favorables hay en su vida o qué cosas hay que reprochar. Pero el amor de Dios transforma y cambia a los hombres más difíciles sobre la tierra. Inclusive el ladrón de la cruz fue cambiado por el poder de Dios. Y qué maravilloso que en un tiempo tan crítico, tan crucial, donde las llamas del infierno lamían su alma, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Señor. Y él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No cabe duda que el Señor vino a buscar y a cambiar, y vino a buscar lo que se había perdido. El Señor ha hecho una obra de gran valor, de gran trascendencia, que entró a la historia del hombre para dejar huella que Cristo Jesús está vivo el día de hoy. Y fue el amor de Dios que me salvó. Qué bello canto. Y yo espero que esta reflexión la tome usted en su corazón, que cualquier gente, por muy difícil que sea, muy problemática, no se olvide que Jesús tiene poder para cambiar la vida de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de su hermano, de su padre, de su madre, porque Jesús todo lo puede. Así que el Señor les bendiga y vamos a pasar a las llamadas este día. Antes recordarle que también está a su disposición el teléfono de nuestra iglesia, que es el 8379-9060. Tenemos llamadas, hermano Ramos. Bueno, sí, tenemos llamadas. Creo que las hermanas acaban de llegar de vacaciones, definitivamente. Nos ha llamado la hermana Argelia. Ella es obrera de la caída de la tarde y de la iglesia El Camino de la Fe. Dice que envía un saludo a su pastor, el hermano Ramos. Que Dios lo siga bendiciendo en su ministerio. Que así sea. Felicita
a la hermana Rosario por su cumpleaños. Claro que sí, muchas claro que felicidades. sí. Felicidades a la hermana Rosario por su cumpleaños. Que Dios le conceda muchos años más. Pero por otro lado, ella está lista para tomar nota de las peticiones que se hacen aquí. Así es, hermano Ramos, y yo me uno también a esa felicitación de nuestra hermana María del Rosario Jalomo de Ramos. Felicidades a mi madre por un día más, Sí, un año más que el Señor más le concede de vida. Así es. Y la hermana Argelia está saludando a los hermanos de Carolina del Norte y a los que hacen posible las transmisiones. Bendiciones a la iglesia del Camino de la Fe. Así es, hermana, que Dios le bendiga. Que somos nosotros. Sí, y muchos de nuestros hermanos verdaderamente que hacen posible todo esto, hermana. Salvador Maldonado no se reúne. Él está pidiendo oración por sanidad por él y para Antonio Tobar, para que el Señor le dé salvación. La hermana Carolina Ayala este día está muy agradecida con Dios también, porque este día pues es un día donde ella está recordando, ¿verdad? Que hace un año y estaba muy preocupada por Carito. Sí. Hace un año. Y gracias a Dios que hoy ella está feliz. Feliz, claro que sí. Con Dios. Dice que está muy agradecida con su Señor Jesucristo por tanta bendición y misericordia para su familia y en especial para su hija Carolina. Así es, hermano. Y cómo no agradecerle a todos los hermanos que oraron, ¿verdad, hermano? Porque lo hemos dicho, algo sucede, hay un ingrediente especial que es la participación de Dios en nuestra vida por pedir a aquellos que necesitan como nunca la ayuda de nuestro Señor. Y da bendiciones al hermano Ramos y a toda su familia por haberla apoyado en oración y también emocionalmente. Claro que sí. La hermana Francisca Saucedo, que Dios bendiga el programa, que Dios bendiga a su hija que se va a Estados Unidos para trabajar, pues que consiga, o quizá ya lo tenga, bueno, que Dios bendiga mucho el programa y al hermano Ramos. Pues le agradezco, hermana, esas bendiciones y que también ustedes sean bendecidos. Hermana Adriana. Claro que sí, hermano. Adriana. Y vamos a orar también, hermano, por muchas necesidades. Algunas no las puedo decir por cuestión de ser... De discreción. De discreción, hermano, lo ha dicho correcto, de discreción. Pero estoy tan feliz porque Dios ha bendecido la vida de muchas de sus hijas y que ha sacado la cara por ellos en momentos muy críticos, hermanos, en la familia. Bueno, pues ya empezaron a llover las llamadas de felicitación a la hermana Rosario. Mire, qué buena. Aleja González felicita a la hermana Rosario por su cumpleaños y bueno, dice que Dios la fortalezca. Muchas gracias, hermana, que Dios me la bendiga. Miriam Hernández García de Valle de Bendición pide oración por un trabajo para que el Señor le abra puerta. El sábado pasado pidió oración para que pasara la primer prueba y ahora pide para que el Señor Jesús la ayude con la siguiente. Y hemos dicho una cosa, sí. Cuando el Señor da un paso, es garantía que va a dar los demás, hermana. Bueno, creo que el tiempo se nos ha terminado. Así es, hermano. Vamos a orar en esta hora. Querido Dios, te damos muchas gracias. Y somos muy bendecidos por tu amor. Amén. Un amor, Señor, tan grande que viendo la condición del viejo hombre, la condición pecaminosa de mentiras, de iras, de contiendas, de enojo, sí, Señor, te acuerdas que somos polvo. Te acuerdas que somos polvo. Y que verdaderamente, Señor, tu amor hace esta obra maravillosa de salvación. Yo te ruego por todos aquellos, Padre eterno, que aún no te conocen,
y que viven en esa mentira, en esa falsedad del viejo hombre, del mundo. Querido Dios, apresura el tiempo de su salvación y que la palabra, esta palabra de verdad llegue a sus corazones de tal manera que sean revestidos del nuevo hombre en Cristo y que aquellos que tienen enfermedades, necesidades, Señor, tú obres de una manera tan especial como en la vida de tu hija que está solicitando trabajo. Amén. Te damos gracias por la vida de nuestra hermana Rosario de Ramos, que ha estado participando durante casi 18 años en estos programas. Bendícele y prospera su vida en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y toda la gloria para el Señor. Vamos a un corte y regresamos en esta hora. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir, 50 años conectando a millones. Muy bien, pues hemos regresado y gracias a Dios por esta primera parte en la que ha participado nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, y vamos a continuar haciendo consideraciones, reflexiones. He dicho, no estoy predicando. La predicación tiene un estilo diferente, es decir, la predicación es conceptos más exclusivos por una sola ruta, y esta mañana usted sabe que he estado haciendo en estos sábados varios programas, más que todo una charla, comentarios espontáneos de algún tema en particular. Y el sábado pasado empezamos con la carta a los hebreos, que pues ha resultado verdaderamente extraordinaria, por supuesto. Así que, mis hermanos, para los que escucharon el programa anterior, usted sabe que dijimos que esta carta se le atribuye en algunos casos a Bernabé, en otros casos al apóstol Pablo, pero por el estilo, para mí es el apóstol Pablo, definitivamente. Y es una carta de profundidad doctrinal extraordinaria. Ahora, carta a los hebreos. ¿Por qué carta a los hebreos dijimos? Bueno, porque lo hizo para distinguirlos a los hermanos de las iglesias cristianas que estaban en Judea. Si él les escribe a los judíos, pues no hay ninguna diferencia, puesto que estaba lleno, era la zona de Judea, es decir, pues no hubieran encontrado en realidad a quién se lo estaba dirigiendo. Si es para los judíos que vivían fuera de esos países, pues normalmente se le llamaría helenistas, porque estaban de alguna manera muy condicionados por la cultura griega, se les llamaría helenistas. Pero quiso distinguirlos a estos hermanos particularmente cristianos que vivían en Jerusalén, llamándolos hebreos. Entonces, es la razón por la cual lo hace de esta manera. Dijimos nosotros que hubo
particularmente dos razones por las cuales escribió esta carta a los hebreos. ¿Cuáles serían esas dos razones? La primera es porque estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo persecución, que era en realidad la persecución farisea, porque hubo dos clases de persecución a los cristianos. La primera fue persecución saducea, que esa se da al principio del libro de los Hechos, particularmente cuando Pedro, en el nombre de Jesucristo, pone de pie a aquel paralítico de nacimiento, que estaba pidiendo limosna en la llamada Puerta La Hermosa, no en el templo La Hermosa, no, en la puerta llamada La Hermosa. Y eran reciente el bautismo con el Espíritu Santo, habían recibido poder. ¿Poder para qué? Poder para poder probar que Jesús estaba vivo. Y precisamente de acuerdo a eso, es entonces que Pedro le dice al paralítico: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Y le dice: en el nombre de Jesucristo. Fíjese usted lo implicativo. Si Jesús estuviera en la tumba, ¿cómo un muerto iba a levantar a este paralítico? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó, probando con eso que Jesús estaba vivo, probando que Jesús estaba vivo. Bueno, pero eso afectó la imagen del liderazgo judío, el liderazgo político y religioso, en la persona del sumo pontífice y por supuesto el Sanedrín y todo el cuerpo de gente importante. ¿Por qué afectaba? Pues porque el liderazgo judío de ese tiempo era saduceo, que no creían ni en ángel, ni espíritu, ni en resurrección. No hay esas cosas, no hay. Pero al probar, porque ellos promovieron la muerte del Señor Jesús, al levantarse ese paralítico, se estaba probando que el Señor Jesús estaba vivo. Gloria a Dios. ¿Cómo a nombre de un muerto se iba a levantar? Jesús está vivo, señores. Ese es el trasfondo del milagro o de la sanidad de aquel paralítico. Sí, sin embargo, dice que el hombre entró saltando en el templo y alabando a Dios, de tal manera que aquello causó conmoción. Sí, pero para el liderazgo judío de ese tiempo, que eran saduceos, significó algo así como quitarles el tapete, políticamente hablando, porque entonces la nación entera iba a decir pues que tenían un liderazgo deficiente, porque ellos habían promovido ferozmente que Jesús fuera crucificado, indujeron al pueblo, crearon una conspiración, a grado tal que se llegó a decir por todo mundo que Jesús era un engañador. Pero resultó que con ese milagro que Pedro hizo en el nombre de Jesús, probaba que estaban equivocados. Ve usted ese cuerpo de cosas que tenían ese significado. Y entonces dice el libro de los Hechos que resentidos los saduceos, que anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Es decir, estaban probando que los saduceos estaban equivocados, que sí había resurrección. Y entonces vinieron sobre Pedro, lo aprendieron, lo metieron a la cárcel, que por cierto, pues
todos los hermanos estaban orando por Pedro, todos, cosa que no hicieron por Pablo. Y esta es una recriminación real, porque por Pablo, pues que a Pablo nunca lo aceptaron, porque además nunca entendieron el evangelio como Pablo lo predicaba, como lo predicaba a los gentiles. Es decir, ¿por qué los gentiles van a tener los mismos privilegios de nosotros? Que además de ser salvos en Cristo, somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos un IVA, una plusvalía. Tú eres creyente, yo soy creyente, pero yo soy más creyente, tengo más privilegios porque soy hijo de Abraham. Y Pablo decía, no, señores, en la iglesia no hay judío ni gentil, no me traigan expedientes de lo que ustedes han sido, de consanguineidad. No, señores, en Cristo somos iguales. Y entonces ese punto se convierte en una molestia que fue creciendo, pues agrado que a Pablo llegaron a acusarlo y buscaron, no, pues es que él dice que en contra de Moisés y en contra de este templo, cosas de mentira. Pero bueno, eso es más o menos como la iglesia primitiva del primer siglo conceptuaba las cosas. Digo, está bien, pero esa persecución contra Pedro es una persecución saducea, que le decían que se callara, que ya no anunciara más el nombre de Jesús. Y Pedro hizo una declaración muy valedera, extraordinaria, ¿te acuerdas, Mundo? Así es, acerca de cuando la prioridad es si es necesario obedecer a Dios o primero a Dios que a los hombres. Ustedes serán los líderes de la nación, pero Cristo glorioso y resucitado nos dio esta orden, y el que es primero en jerarquía es primero en derecho. Amén. Y Jesús, el Hijo de Dios que resucitó entre los muertos, nos ordenó predicar en su nombre. Así que, señores, es primero Dios que los hombres. Así es. Fíjate una cosa, que esa idea de primero Dios, si eso le diéramos aplicación en la vida diaria, pues sería un cristianismo vigorosísimo. Primero Dios que los hombres. Normalmente es que pues yo necesito esto y me conviene esto. O sea, es primero lo que me conviene a mí. Pero pasa el tiempo y yo dije que se da aquella discusión entre Esteban y alguien de los judíos que necesariamente pues no iban a mandar a alguien que fuera un principiante a discutir con Esteban. Y esto ya son los fariseos, ya no son los saduceos. Esto ya es el mundo farisaico, al cual Pablo pertenecía. Y que yo dije, existe en algunos intérpretes la idea de que Esteban discutió con Saulo, porque Saulo era un rabino. Así es. Porque Saulo era un conocedor de la ley. Y pertenecía a ese grupo selecto del Sanedrín. Pertenecía al grupo selecto del Sanedrín. Pues si no hubiera sido alguien conocido y muy estimado, no le hubieran dado cartas oficiales. ¿Sí? Y digo esto porque una vez que yo decía que el apóstol, que Saulo de Tarso, el Señor lo derribó del caballo, me hizo una observación que ¿dónde decía que iba a caballo? Y yo dije, ¿dónde dice que iba a pie o qué? Que todavía no se inventaban los caballos. Podía ir a pie, pero ¿usted cree que a un representante oficial del Estado judío lo iban a mandar a pie? O en camello. O en camello. Era un representante de la nación judía.
Así es. que iba con autorización, con cartas de Estado, Exactamente. para perseguir a los cristianos en otras ciudades que no pertenecían a Israel. Entonces no era cualquier carta, No, definitivamente no. eran cartas que tenían valor oficial. Y que nuestros hermanos que nos están escuchando, pues esto implica que la nación de Israel, no se les olvide que el liderazgo religioso también representaba el liderazgo político, para que, Claro, absolutamente. lo puedan comprender de esa manera. Ah, no, o sea, no, abarcaba claro. las dos cosas. Ellos manejaban la cuestión religiosa y la cuestión de la política. Y cuando la política y la religión se mezclan, aquello Cuidado. se hace un contubernio. Así es. Siempre, históricamente, así ha sido. Muy bien. Pues entonces, resulta que pues Esteban salió victorioso de aquel debate. Porque no podían resistir, dice, la sabiduría con la que hablaba, cumpliéndose lo que Jesús les había dicho. Cuando sean llevados a los tribunales, no se preocupen, les va a ser dada palabra. Y el Espíritu Santo puso en Esteban palabras que no podían. Es decir, piense esto, en realidad estaban discutiendo con el Espíritu Santo. Y que esto nos lleva a esta observación, hermano. ¿Quién era Esteban? Sin duda, un hombre, Era un diácono. un diácono, pero también todos ellas eran reconocidos como gentes iletradas, gente que no tenía estudio ni preparación. No, pues Puesto a debatir con los eruditos de su tiempo, con los sabios de su tiempo, pues era algo No, y además, grande. evidentemente pensarían, en 2 que 3 lo voy a despachar, pero resultó que fueron vencidos. Fueron vencidos. Y hay quienes dicen, y yo estoy de acuerdo con eso, yo sí lo creo, sin que la Biblia lo diga, pero dicen algunos intérpretes que evidentemente debatió con Saulo, porque pusieron, cuando lo mataron a Esteban, pusieron las ropas a los pies de un mancebo llamado Saulo. Bueno, pero un mancebo, no estamos hablando de un muchacho de 16 años. No, Estamos hablando del testigo principal contra Esteban. El testigo principal. Y evidentemente Saulo tenía una edad aproximadamente de 30 años o de 30 años. necesariamente. Necesariamente. No podía ser rabino. Ahora, no estudió el rabinato después de su conversión a Cristo. No. Sí, ya no lo volvieron a recibir jamás, ya no lo quisieron nunca. Ujú. Entonces, él tenía preparación suficiente, por eso decía yo, fariseo de fariseos. Claro. Sí lo dijo Pablo. Y también menciona en cierta parte de la Escritura que él estuvo presente y habían puesto las vestiduras de Esteban. Claro que sí. Entonces, yo lo estoy mencionando no por un capricho de estar diciendo cosas. No, mis hermanos. Es que el asunto está en que fue Saulo de Tarso el que ideó toda una agresión al nombre de Cristo. Le dice a Timoteo, yo había pensado que debía hacer, fíjese bien, que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Para él Jesús estaba muerto. Pero como Jesús significaba el caudillo de fe para tanta gente que estaba creyendo el Evangelio, que entonces él dijo, la cuestión táctica es que yo exhiba, minimice Desaparezca. a Jesús. Ajá. De tal manera, a Jesús, de tal manera que lo desacredite. Ujú. ¿Por qué? Porque en realidad dice yo lo injurié. Y una injuria es una ofensa de la más infame. Cuando se dice de alguien cosas para que la gente tenga de esta persona
la peor opinión. Y entonces dentro de ese trabajo perverso que hacía Saulo de Tarso, ahora él estaba en ignorancia porque él creía que estaba haciendo bien. Así es. Él lo dijo, lo dice en ignorancia. Entonces, dentro de ese trabajo de injuriar, él estaba buscando que Jesús quedara, en la opinión de la gente, quedara de la peor manera. Había pensado que yo debía hacer, fíjense, que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Entonces Pablo inicia ese proyecto persecutorio del que estamos hablando todavía. Todo lo que tiene que ver con la persecución del mundo judío hacia los creyentes inició con Saulo de Tarso. Después la persecución se volvería contra él. Por eso cuando a él quisieron injuriarlo, Pablo les dice: no, mis amigos, van a injuriar al que fue maestro de la injuria. ¿Se lo digo? Van a injuriar al que fue maestro de la injuria. De tal manera que entonces, dentro de esa ruta conspirativa persecutoria, es que Saulo se dirige a Damasco. Y se dirige oficialmente. Lleva cartas. ¿Usted cree que a cualquiera le iban a dar cartas a esos señores? No, por eso. Y eran cartas dirigidas precisamente al reinado del rey Aretas. Pero al que estaba al frente del gobierno de Damasco, se enviaron las cartas. Por eso digo, no era cualquier cosa Pablo, no era un chamaquito de 15 años. Y aparte era una cuestión de Estado. Ah, no, por las cartas. Era una cuestión de Estado. Así es. Este hombre, vamos a perseguir a los que creen porque están perjudicando la vida de la nación. Lo que usted quiera, no sé cómo le hayan hecho, pero creo que hay demasiadas palabras como para decir, mándemelos para acá. Ya iba Saulo de Tarso con toda la facultad del Estado de Israel. Digo, porque a veces no se ve a Saulo de esa manera. No, él tenía poder, tenía facultad. Y entonces inicia la persecución. Luego él se convierte. Y yo digo que en cierta forma esto se medio detiene quizá. Y las iglesias empiezan a crecer en Judea. Y entonces ahora las iglesias de Judea, iglesias cristianas, estaban bajo persecución. Ya dije dos cosas por las cuales el apóstol escribe. Y nadie mejor que él para escribirle sobre esto. Nadie mejor. Pues era el perseguidor, era el que inició todo. Y que vamos a observar, y quienes hayan leído esta carta a los hebreos van a entender que hay muchas cosas que trae del Antiguo Testamento y que habla sobre la ley. Y Pablo era un conocedor de la ley. Pablo era un conocedor de la ley. Un conocedor de esas escrituras, de tal manera que las trae a memoria para que podamos comprender la persona de Jesús. En términos de conocimiento, yo no encuentro que Bernabé estuviera a la altura del apóstol Pablo. Ni Juan Marcos. Ninguno de ellos, no. No, pues sí, ni Pedro, hombre. Ni Pedro. Ni Pedro. Ahí no tuvo que regañarlo según la carta a los Gálatas. No, y que comenta en una de sus cartas el apóstol Pedro, dice las cosas que nuestro hermano Pablo son difíciles de entender. Difíciles de entender, o sea, que los indoctos tuercen para su perdición. Así es. Muy bien, entonces dos cosas, y entonces ya seguimos avanzando. Dos cosas. Número uno, había persecución de la iglesia. Y número dos, el Señor Jesús no venía. Porque hemos dicho, es que la versión que había en todas las iglesias, en los apóstoles,
era que pensaban que Jesús iba a venir en esos días, regresar por la iglesia. No estoy hablando de la segunda venida de Cristo, estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia, y son cosas distintas. Y entonces, al haberse perseguidos, ellos se sintieron apretados y llegaron a pensar una cuestión. El haber aceptado el Evangelio de Cristo Jesús, ¿no habrá sido un error que nos ha puesto en desventaja? Y entonces ya la semana pasada, el sábado pasado, hablamos de esta cuestión, pero voy a seguir viendo particularidades de esa. Como el tema fue la superioridad de Cristo, pues entonces vamos a seguir viendo particularidades de esa superioridad. Y entonces, del versículo 1 al 3, empezamos diciendo que el escritor sagrado dice que Jesús es superior a los profetas, que eran los señores de la revelación. ¿Y cuáles profetas? Son los del antiguo tiempo. Claro. Particularmente los grandes. ¿Quiénes eran los grandes? Pues Moisés, para empezar. Moisés para acá. Moisés, pero también Isaías, Jeremías. Había muchos de los llamados profetas mayores. Exactamente. Pero el principal sería Moisés, que era superior a todos ellos. Pues dice, nos ha hablado, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, le llama los últimos días, y ya llevamos 2016 años. Sí, pero para Dios 1000 años son como un día. Nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, Hijo con mayúscula. Porque Hijo con mayúscula se escribe solamente cuando se refiere a Cristo. Así es. Cuando se refiere a cualquiera de nosotros, somos hijos con minúscula. Amén. Alabado sea Dios. Fíjese bien, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Es decir, dueño de todo el universo. Todas las cosas son suyas. Por el cual asimismo hizo el universo. Por medio de y por causa de. Las dos cosas son aceptables. Es decir, hizo el universo teniendo al Hijo como causa, o también sería, lo hizo a través del Hijo, que sería muy consistente con el Evangelio de Juan, cuando dice que en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y que todas las cosas fueron creadas por el Verbo. Y con Colosenses. También Colosenses, donde afirma categóricamente que el Verbo creó todas las cosas. Y que el Verbo sustenta la creación con su palabra de potencia. Gloria a Dios. Digo, Moisés no hizo eso y ni se atrevería a hacerlo. Entonces el escritor sagrado empieza a levantar a Cristo, y dice, no, véanlo. ¿Cómo piensan ustedes que Moisés, el representante de la ley, tiene la jerarquía que tiene el Hijo de Dios? De ninguna manera. Por consecuencia, el Evangelio de Jesucristo, por lógica, es superior a la ley. Gloria a Dios. Pero el escritor sagrado, ahora sí les aclaro a mis hermanos, el escritor sagrado tiene mucho cuidado en no descalificar la ley, sino que a los dos, al Evangelio y a la ley, les reconoce como cosas que vinieron de la mano de Dios, Amén. del corazón de Dios. Digo, para que nadie vaya a pensar el hermano Ramos cómo ataca la ley. No. El escritor sagrado diría, tanto la ley como el Evangelio de Jesucristo, la gracia, vienen de Dios, solamente que hay jerarquía. Una, Moisés
que ni por mucho puede asemejarse a la jerarquía del Hijo. Por consecuencia, el Hijo es el que entregó el Evangelio, que tiene mayor jerarquía que la misma ley. Pero la ley fue dada por una razón. En Gálatas habrá de decir que fue para preparar al hombre. Y dice que era nuestro ayo, que era el que llevaba a los niños a la escuela, hombre, entre otras cosas que hacía el ayo, ¿verdad? Se encargaba de los niños de la familia y los llevaba a la escuela. Así también la ley nos llevó a la escuela, era un acto pedagógico donde nos hizo ver y decir, mírate en este espejo para que veas lo pecador que eres. Dijo Pablo, y entonces la ley me hizo ver que yo estaba perdido, que yo era un pecador. Antes de que llegara la ley yo no lo sabía, pero era necesario que yo lo supiera, y la ley vino y cumplió su trabajo excelentemente. Así es, amén. Y entonces la ley, ¿qué hizo? La ley me dijo, mira cómo estás. Y entonces, yo lo estoy ilustrando así. Entonces diría Pablo, yo muy preocupado le dije a la ley, entonces ayúdame. Y la ley dijo, es que yo no puedo ayudarte. A mí no me mandaron a salvarte. Solamente a señalar. Me mandaron a descubrir tu pecado. A descubrirlo. De tal manera entonces que la ley dijo, pero alguien me preguntó alguna vez, oye hermano, ¿guardar la ley salvaba al hombre? Le dije, por supuesto que sí. ¿O acaso no está escrito, haz esto y vivirás? Refiriéndose a la ley. El problema es que nadie podía guardar la ley. Consecuentemente, nadie podía ser salvo por las obras de la ley. Pero la ley no había venido a salvar, había venido a decir, despierta y mira tu pecado, hay problema contigo. Y es entonces, diría Pablo en Romanos 7, yo quería guardar los mandamientos de Dios, quería servirle, pero cuando quise hacerlo descubrí que hacía lo que no quería, porque había dentro de mí una ley, que era la ley del pecado, que me llevaba cautivo y que me preguntó, ¿a dónde vas? Y yo dije, quiero ir a guardar la palabra de Dios. Y él dijo, no señor, usted se va a servir al pecado porque eres mi esclavo. Y yo no hacía lo que quería. Usted lo ve en Romanos 7. Pero entonces, miserable hombre de mí, grité, ¿quién podrá librarme? ¿Quién podrá librarme? Y entonces alguien me dice, yo puedo librarte. ¿Quién eres? Y ella diría, yo soy la gracia. Gloria a Dios. Y te presento al autor de la gracia, se llama Jesucristo. Extraordinario. Y entonces Él me dio libertad. ¿En qué sentido? En que Él me libró de la ley del pecado. Me dijo, ya no eres cautivo del pecado, yo te he hecho libre. Y como libre, ahora puedes servirme y puedes guardar mi palabra sin que nadie te lo impida. Gloria a Dios. Por eso los creyentes que dicen, no, pues usted sabe que la carne y que el viejo hombre, no, pretextos, porque escrito está que la libertad con que Cristo nos hizo libre permite que usted pueda servirle a Dios sin que la ley del pecado le ande molestando, hombre, ni el viejo hombre. Así es que cómo se excusan con el viejo hombre, y el viejo hombre para acá y el viejo hombre para allá. Usted que me está escuchando, ¿cómo lo defienden? ¿Saben? Sí, pero resulta que Pablo dijo el viejo hombre, dijo, no hombre, el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Pero estos hermanos que dicen, es que es la culpa del viejo hombre, pues me están dando un notición, en el sentido de que resulta que el viejo hombre fue un sobreviviente de la cruz. Algo así como se bajó, se escapó. ¿Qué le pasa? Fue clavado. Fue clavado. Y el alma sí es redimida. El alma no tiene problemas con el viejo hombre. Pues entonces, ¿dónde está el problema? En la carne. Porque nuestra carne, nuestro cuerpo todavía no está redimido.
Está viciada. Y entonces el viejo hombre dejó viciado a la carne del ser humano hasta que se ha redimido el cuerpo, hasta que se ha transformado. No tengo tiempo, o sea, pudiera explicarles esta cuestión tan linda, de veras. Pero mira, mundo, el problema es que Pablo, fíjate, plantea dos ideas muy interesantes. Uno, bueno, la escritura. Uno, que yo no, mi alma es redimida, pero mi cuerpo no. Por lo tanto, mi cuerpo se enferma. Claro. Y se va a enfermar hasta el día cuando venga el momento de la redención del cuerpo, cuando el cuerpo se ha transformado. Y se enferma y se muere también. Bueno, se enferma, se mueren los hermanos. Por supuesto que sí. Es una ley. Sí, ¿y por qué voy a culpar a los hermanos porque se enferman? Y alguno dice, no, es que está en pecado, por eso se enferma. No, no, mijito. Se enferma porque la ley del pecado sigue obrando en la carne. Vean la escritura. Así es. El mal mora en mí, dijo, en mi carne. Mi alma sí fue redimida y ahí no mora el viejo hombre, pero mora en mi carne, porque somos alma, cuerpo y espíritu. Y entonces se enferma el creyente, ¿de acuerdo? Claro. Se enferma y, como dijiste, no nomás se enferma, se muere. Cuando el cuerpo se ha redimido, ya no se va ni a enfermar ni a morir. Exacto. Pero espérese a la redención del cuerpo, que es o la resurrección o el momento de la transformación. Gloria a Dios. Pero mientras, escúcheme bien, mientras se redime al cuerpo, en la cruz el Señor dejó un recurso, Amén. que es la sanidad divina. Mientras se redime al cuerpo, usted tiene el recurso de la sanidad divina, si es que alcanza a creer. Porque estas cosas son cuestiones de fe. Así. ¿De acuerdo? Amén. Seguro Sí, claro. que sí. Así también el cuerpo, la carne, sigue batallando y luchando contra los deseos del hombre redimido, mi espíritu. Y entonces es donde los creyentes dicen, no, es que el viejo hombre ya me trae, que quién sé qué, que cuántas cosas. Falso de toda falsedad. Porque mientras se llega a la redención del cuerpo, ese hombre que está viciado, el Señor también dejó un recurso que se llama la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, los creyentes. Y dentro le dijo el Señor a la samaritana que hay un río de agua viva. De tal manera que a veces buscamos el derramamiento de lo alto, que es bueno. Qué bonito sería que hubiera un segundo Pentecostés. Sería maravilloso. Pero el asunto que estoy planteando no es ese. No soy eso del capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero como tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que no es una copia, que no es un pedacito del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo en nosotros, le dijo el Señor a la samaritana, ríos de agua viva. Y entonces cuando se da en el adorador, en la adoración, dijo Pablo, del creyente, se da el derramamiento interno del Espíritu Santo, interno. Y cuando hay un derramamiento, viene la llenura en el hombre interior, lleno del Espíritu Santo. ¿Usted cree que el viejo hombre se va a acercar a hacérsela de pleito? De ninguna manera, hermano. Bueno. Y aparte que el mismo apóstol Pablo ha enseñado muchas veces que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces echa por tierra todas aquellas, cuestiones en las que se quiere esconder la persona para seguir pecando. Y peor, quienes enseñan la doctrina de que creyentes poseídos. Definitivamente. Pues ¿cómo puede evitar Cristo y Belial? ¿En qué forma? Si dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Exactamente.
Vean qué cantidad de creyentes absurdamente. No, hermano, es que necesito liberación. ¿Liberación de qué, oiga? No, pues es que me han dicho que estoy poseído. ¿Poseído de qué? Pues de un demonio. Ah, ¿en serio? Le digo. Y habita el Espíritu Santo junto con el demonio ahí en un pedacito, ¿se acomodan? Por favor. De ninguna manera. Entonces, creo que hay mucha luz en la Escritura para hacernos entender que de una manera integral, alma, cuerpo y espíritu, le pertenecemos al Señor. Entonces, el apóstol está diciendo que la doctrina enseñada por Cristo es muy superior a la de la ley, pero no menosprecia la ley. Exacto. Pero no guardamos la ley ceremonial. Ese es la línea. Sí, Esa es la porque línea. usan un paquete y dice, es que la ley... Como un todo. La ley es eterna, y yo estoy de acuerdo. La ley moral, mis hijitos. Porque Dios le dio 3 clases de leyes a Israel. Le dio la ley civil, que era el sistema de gobierno de la nación. La sacerdotal. Le dio la ley ceremonial, que tenía que ver con cómo se hacían todas las cosas, sacrificios y oblaciones y purificaciones y todo eso, que no, es lo que nos quieren aplicar. Pero la ley moral, ¿cómo la va a eliminar? Exacto. ¿O acaso ya no se dice no matarás? Ahora sí se puede, pues no se puede. Entonces, les dio la ley civil para gobernar, les dio la ley ceremonial para lo que hemos dicho, y les dio, la ley ceremonial, y luego les dio la ley moral también, que esa es eterna. Y no me voy a entrar en detalles porque, claro que esto es como para explicarlo definitivamente. Así es. Entonces, pero seguimos con este detalle. Dijimos que la doctrina de Cristo es muy superior, pero ¿sabe qué? Quiero hacerle énfasis en algo. No solo es superior, el escritor sagrado me callaría y me diría, no, yo no he dicho que es muy superior solamente. Yo quiero que sepas que es única. Gloria a Dios. No solamente es superior, sino es única a todo lo que se ha enseñado. Por eso, aquello de que Dios habló en otro tiempo, ¿en cuál? En el pasado Dios habló a los profetas. ¿Sí? Sí, hermano. ¿Qué decías hace un momento? Y me gusta eso, porque cuando habla acerca de Moisés, a Moisés lo pone en un lugar muy eminente. Por encima de los demás profetas. Exactamente, porque dice, no habrá otro como él, porque él cara a cara traté. Y antes y después no habrá otro como Moisés. Y por eso yo dije en la enseñanza que estoy dando en Estados Unidos sobre la carta a los Corintios, la segunda carta, que el apóstol Pablo afirma, y eso a uno una vez les pareció bárbaro, que yo dije que Pablo afirmaba que él tenía una posición muy superior a la de Moisés. Y sí lo dice. No, claro. Claro que sí. Pero lo dice también de manera implícita. Es decir, Moisés representó el viejo pacto. Exacto. Yo soy representante y administrador del nuevo pacto en Cristo. Gloria a Dios. Por consecuencia, el pacto de Moisés no tiene la jerarquía que tiene el pacto de Cristo. Porque Moisés no es superior a Cristo. Exacto. Y si yo represento un pacto superior y Moisés representa un pacto que ya se envejeció, que era para caducar, entonces yo represento más que mismo Moisés. Exacto. Digo, qué extraordinario. No, es que eso se lo dice a los judaizantes. Sí. Porque a cómo lo molestaron los judaizantes ahí en Corintio, hombre. Hermano, y me gusta mucho cómo el autor sagrado de esta carta dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, dice, por los profetas.
por los profetas. Hermano, y hoy nos damos cuenta que muchos recurren a los sistemas zodiacales, a las estrellas, a los astros, para tratar de dar un mensaje que Dios dice, no está establecido que sea de esa manera. Pues tengo entendido que hasta predicadores hacen eso. Claro, eso es a lo que me refiero. ¡Ah, qué absurdo! Eso es a lo que me refiero, que muchos están predicando que a través de las constelaciones, a través de los signos zodiacales y las estrellas y los astros, Dios ha dado un mensaje. La Escritura no nos enseña eso. No. Al contrario, condena esas prácticas. Exactamente. Ahora, si así fuera, que las constelaciones deciden, pues entonces los de la nueva era tendrían razón, en tanto dicen que la constelación de Piscis ya se fue, y que ha venido la constelación de Acuario. ¿Qué quiere decir entonces, ya en buen cristiano? Sería, el cristianismo está obsoleto, necesita irse. Entonces tendríamos, caducó la ley, caducó el cristianismo, la gracia, ahora viene otra cosa. A ver qué llega. Y de ninguna manera. Lo llamado nuevo paradigma. Entonces, en este tipo de cosas hay que tener muy clara esas cuestiones. Entonces, pero eso tiene una lógica. ¿Cuál será entonces superior? ¿Las palabras de los profetas o las de Cristo? Pues los profetas, por grandes que hayan sido, no son tan grandes como el Hijo. Amén. Pues yo me voy a apoyar en el mensaje del Hijo, que es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo. Y que el mismo Señor Jesús estableció que los profetas, los salmos y la ley hablaban de Él. ¿De Él? Del mismo Señor. Los profetas hablaron de mí. Exactamente. Que sería yo les di el mensaje que tenían que dar. Así que una vez ya estando aquí el Hijo, a partir de que está el Hijo, entonces ese es el mensaje. Bueno, el tiempo se nos está yendo, pero hemos estado hablando de la superioridad de Cristo y superioridad de su Evangelio, por encima de todo. Así es. De tal manera que si Cristo es lo máximo de la revelación, porque Dios nos habló ahora por el Hijo, amén, entonces esto tiene también una lógica. Más allá de Cristo no hay nada. No hay nada. Y si es el heredero universal, el dueño de todo, el que no tiene a Cristo, no tiene ningún bien. Y que aparte dice la Escritura, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Que por cierto vamos a entrar aquí dentro de esta enseñanza, de estos comentarios, Cristo superior a los profetas, a todos los mensajeros. Sí. Por lo tanto, su mensaje es único y no hay más allá. Gloria a Dios. Más allá de Cristo no hay más que especulación. Así es. Porque luego nos dicen, pero es que vino otro profeta. Mi Biblia dice que Dios nos habló por el Hijo y hasta ahí llegó la cosa. Pero va a ser muy interesante porque los judíos tenían en mente, cuando habló de la ley, ellos dijeron sí, pero los ángeles, porque los judíos tenían cierta veneración por los ángeles. Claro. Y entonces es que Pablo, el escritor, habría de entrar a decir, Cristo superior también a los ángeles, señores. Amén. Así es. Se lo voy a leer solamente porque Conviene. nos regresamos luego a ver lo que estamos viendo de la superioridad. Fíjese bien, dice, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A cuál le dijo, mi hijo eres tú? Mientras que desde el río Jordán, en el monte de la transfiguración, y cuando él regresa a su padre, delante de todos los ángeles le dice, eres mi hijo. ¿A cuál le dijo,
mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra. Es como me gusta, hermano, ¿Por qué? ese detalle, porque cuando nosotros leemos en Lucas, que dice, cuando nace el Señor Jesús, hablando de ser un infante, un recién nacido, dice, y una multitud de ángeles apareció, y Hebreos dice, bueno, ¿cuánta es esa multitud? Y él dice, todos los ángeles de Dios. Absolutamente. Entonces es sorprendente. No. O sea, los ejércitos del cielo vinieron sobre Belén. Todos, absolutamente. Y empezaron a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y buena. Pero les dijo, adórenle. Adórenle al Hijo. Al Hijo, no, claro. A los ángeles no se les adora. Por supuesto que no. Al Hijo se le adora y dijo, adórenle todos los ángeles. Y ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. No, si son grandes, son grandes. Claro. Mas al Hijo le dice, tu trono. Ahí nos vamos a quedar. Y luego le dijo, siéntate a mi diestra. ¿A cuál de los ángeles jamás le dijo que se sentara con él? A ninguno. Entonces, tenemos una preciosísima versión. Primero, superior a los profetas y superior en mensaje. Pásale, por favor. Luego, superior a los ángeles. Superior a los ángeles. Porque aunque los ángeles son grandes, les ordenó y dijo, adórenlo. Y cuando el hijo regresa a su padre, le dice, siéntate a mi diestra. Y que naturalmente tenían que adorarlo. No, claro que sí. Entonces tenemos aquí una preciosísima idea, ya para mis hermanos que están escuchando esta charla, porque no es predicación, es una charla espontánea. Cristo superior a todos los mensajeros y Cristo superior a los ángeles. Está precisamente tratando con los judíos cuestiones que ellos conocían perfectamente. Ahí nos quedamos para el próximo sábado. Así es, hermano. ¿Tenemos llamadas? Así es, y los esperamos a todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, hermano. Y tenemos llamadas. Antes queremos hacer una cordial invitación para que usted escuche a nuestro hermano Natividad Ramos los días lunes, miércoles y viernes, accesando a la página www.radioadoración.com. Le repito, www.radioadoración.com. Allí en La Voz del Corazón de Dios, con el pastor Isaí Ramos, quien hace el enlace a la ciudad de Estados Unidos, en Charlotte, y será un gusto que usted escuche este precioso mensaje. Si por alguna razón usted no puede, por cuestiones de trabajo, otras razones, puede accesar a YouTube en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo, donde todos estos mensajes están grabados. Hermano, y pues será una bendición poder llevar estas palabras de vida eterna. Ha llamado nuestra hermana Hermila Aguilar del Camino de la Fe, se une al agradecimiento de nuestra hermana Carolina para con el Señor Jesucristo que sacó adelante a Carolina, hermano, a Carito, así es. Agradece al Padre Celestial por la vida de su pastor Natividad Ramos, que es de mucha bendición a la vida y a las enseñanzas que nos ayudan al diario vivir. Gracias, hermana. También felicita a la hermana Rosario por su cumpleaños y que Dios siga guardándola con salud y bendiciones. También nuestra hermana Elodia Reyes Estrada de la iglesia Ebenezer felicita el programa, para ella es de mucha ayuda espiritual. Hace un mes falleció su esposo y comenta a la hermana que el programa le ha fortalecido. Magnífico, gracias. Qué bendición, a Dios. Sí, cómo no. La palabra vivifica. Y pide oración por sanidad, tiene desgaste de huesos. También nos pide que oremos para que Dios ponga los medios para el proceso de la pensión que le dejó su esposo. Lo vamos a hacer, mi hermana Elodia Reyes Estrada, con todo gusto. Ha llamado también nuestra hermana Elizabeth Robles
y felicita a nuestra hermana Rosario por su cumpleaños. Y ella está pidiendo por sus 2 hermanas, por su vida matrimonial, hermano, por la vida familiar, para que Dios la saque adelante. Hermana, de esas veces que Dios saque la cara por ellas. Hermano Edmundo. Sí, y también quisiera pedir la oración por la hermana, una persona que está asistiendo a la congregación, la maestra Leticia Vázquez, que le van a hacer una biopsia, entonces para que todas las cosas resulten para bien. que sea benigna, que se minimice todo riesgo, problema. Por supuesto que sí. Claro que sí. También tenemos una petición desde la ciudad de Dallas, nuestra hermana Lili Escamilla, que está pidiendo por el pastor Marco Antonio Alvarado. Él está en el hospital allá y, bueno, está en cuidado, en terapia intensiva grave, hermano, y vamos a orar por este siervo de Dios, para que Dios obre en su vida. Oramos en esta Muy bien, hora. el tiempo se ha terminado, Padre. Muchas gracias por la oportunidad de presentar la palabra y este cuerpo de ideas tan precioso que vivifica y que edifica a los creyentes, que nos da fuerza, ánimo y alegría. Señor, estamos pidiéndote por nuestro hermano el pastor, que allá en la ciudad de Dallas está hospitalizado bajo condiciones críticas. Te rogamos, Señor, que intervengas. Extiende tu mano, Señor. Ayúdalo. También por nuestra hermana que está pidiendo oración para que esa biopsia, Señor, sea reducida a la nada y que el resultado, Señor, sea benigno. Apóyala, ayuda, Señor, y que ella te glorifique. Por todos nuestros hermanos que esta ocasión han llamado para decirnos, apóyenos en oración. Padre, recibe también nuestra gratitud por las cosas que has hecho para nosotros. Amén. Así es, solamente recordando que el día de mañana la Iglesia El Camino de la Fe tiene 2 actividades, 11 de la mañana a 5 de la tarde, en Avenida Ruiz Cortines 221 Oriente. Que el Señor les bendiga. Y nos escuchamos el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. La Iglesia El Camino de la Fe presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.